Gálatas 6, 9 y 10. Póngase de pie, vamos a darle lectura en esta mañana a esta palabra del Señor. Y vamos a ser bendecidos con esta palabra. Yo sé que Dios tiene cosas grandes para nosotros. Amén. Si ya lo tiene ahí, ¿sí? Si ya lo tiene ahí, si usted trae su Biblia, esto es, si usted es un cristiano y trajo su Biblia, lo felicito. Y vamos a darle lectura en esta mañana a la palabra del Señor todos juntos. Dice, todos juntos, amén. Dice, no nos cansemos, otra vez, dice, no nos cansemos todos juntos, pues de hacer ¿qué? ¿De hacer qué? Porque a su tiempo, dígale a su hermano que está a su lado, a su tiempo. Amén. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad. ¿Tengamos qué? Tengamos qué? Oportunidad. Hagamos bien a todos. ¿Hagamos qué? Bien a todos. Y mayormente ¿a quiénes? Mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, en esta mañana, que tu palabra, Señor, se quede en nuestros corazones. Te pedimos en esta hora en el nombre de Cristo, que tu Espíritu Santo, Señor, tome lo que hay en tu corazón, en tu mente, y nos los haga saber. Y que se te dé la gloria y la honra a ti por Cristo Jesús. Amén. Siéntese por favor, mi hermano, en esta mañana. Nos quedan 2 domingos todavía para terminar el año. Uno, ¿verdad? Bueno, o sea, yo estoy contando todavía, porque todavía hasta las 12 de la noche tenemos chance de hacer un buen domingo. Amén. Ahora, yo quiero en esta mañana que usted vea conmigo algo que todos pasamos. De repente, sí, nos sentimos cansados. Y cansados porque hacemos muchas cosas que muchas son productivas, pero a veces hay muchas que no son productivas. Y es muy interesante que en esta mañana Dios nos tenga que hablar con el hacer el bien, ¿verdad? Yo recuerdo que había un dicho que dicen, haz el bien sin mirar. ¿Y hace el mal sin mirar a quién? ¿A cuál? Bueno, era cuando se le componía y decían otros ese tipo de frases. Ahora, ¿qué es el cansancio? El cansancio es un agotamiento, es algo que en un momento dado es el esfuerzo que hemos tenido de haber hecho algo en la vida, ¿ok? Pero en esta mañana yo quiero hablarle de un cansancio que es mental. Es un cansancio que muchas veces nosotros de repente el día lo terminamos viendo muchas series, nos terminamos viendo El Chapo, ¿verdad? Y cuando termina el día me dicen, ay, me siento bien cansado. No sé por qué, pero me siento bien cansado. No sé, o sea, de repente así como que me dio hasta el bajón, ¿verdad? Y no hiciste nada en el día, y lo que supuestamente habías planeado el día de ayer no lo lograste. Bueno, cuando nosotros vemos esto en la palabra del Señor, yo quiero decirle que nosotros, para terminar el año, el domingo pasado Dios nos estaba hablando acerca de cómo nosotros podemos ser muy, muy bendecidos, ¿verdad? Y que cuando los años ya nos quedan pocos, tenemos que aprender a aprovechar los años. ¿Se acuerda de cuál era el tema del domingo pasado? Con los años que me quedan, ¿qué? Por vivir. Con los años que me quedan por vivir. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver con los días que queda de este año. Tenemos que empezar a poner para el próximo año lo que dice la palabra del Señor. No nos cansemos pues de hacer ¿qué? ¿De hacer qué? Porque a su tiempo vamos a recoger lo que un día sembramos. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, yo sé que en este tiempo, nuestro tiempo, o sea, en estos tiempos más bien, ¿sí? Los horarios, los días, como que de repente no nos alcanzan. Como que usted hizo cosas durante el día y quisiera que no tuviera el día 24 horas, quisiera que el día tuviera 30 horas porque no le alcanzó, ¿verdad? Yo escucho a la gente que muchas veces las tengo que ir a visitar en este tiempo. Entro a un mercado muy famoso y tienen de gente como usted no tiene idea. ¿Y saben qué es lo que a veces terminan diciendo el 2 de enero, el 3 de enero? Dice, no se vendió como queríamos. Y uno dice, wow,
como era, como querían, ¿sí? Si casi cuando yo te pasé a ver, tenías el montonzote de, mire, tienen lechoncitos. ¿Quién sabe lo que es un lechoncito? Son los cerditos chiquitos, sí, recién nacidos. Hoy en estos días se van a comer mucho de esos. Tienen montones, y cuando usted pasa ya por el martes en la mañana, ya casi ya no tienen nada. Hay gente que se dedica a vender los pavos y tiene pavos colgados por todos lados. Ya quisieran tener un puesto más grande, ¿sí? Y cuando usted los ve, ya no tienen casi absolutamente nada. Y esas personas de repente tienen eso, ¿no? O sea, no vendimos como queríamos. Y sabe muchas veces por qué, a qué se debe, de que no estamos conscientes de la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Recuerde algo, dice la palabra del Señor: la bendición de Jehová es la que enriquece. ¿La bendición de quién? La bendición de Jehová es la que enriquece, dice, y no añade tristeza con esa bendición. Entonces es muy importante entender esto, que lo que Dios te permitió vender es una bendición, pero cuando no lo hiciste correctamente y tú no supiste qué hacer, entonces no fue la bendición de parte de Dios. Y te vas a cansar, te vas a frustrar, vas a querer hacer en el próximo año lo que este año no te alcanzó. Y por eso es muy importante que nosotros entendamos, cuando dice la palabra del Señor, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos y no desmayamos, ¿sí? Y entre tanto que tengamos oportunidad, tenemos que aprender a hacer el bien. Ahora yo quiero decirle algo: este año todavía nos quedan unos días para que de esa oportunidad crezca y esa oportunidad llegue a nuestra vida, porque así lo quiere Dios. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? Ahora, es interesante que dice la palabra del Señor: si le hacemos bien, se lo podemos hacer a la gente, dice, pero mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. ¿A los hijos de quién? ¿A los hijos de quién? A los hijos de Dios. Ahora vamos a ver una historia, sí, que se encuentra en Primera de Samuel, que es pero antes de irnos a Primera de Samuel, abra su Biblia por favor en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Y vamos a leer por favor el versículo 36. Si usted lee esta parte, esta enseñanza que vamos a ver habla de un hombre y lo toman como ejemplo, ¿sí? Pero en ese ejemplo que ponen acerca de lo que Dios Jesucristo es y de lo que Él hizo, vino a hacer, ¿sí? De repente entra en el escenario de esa enseñanza de Santiago David. Y en ese pasaje de la Escritura dice la palabra del Señor, dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio, ¿qué dice? Corrupción. Aquí este pasaje o todo el capítulo 13 habla de acerca de quién es Jesús, ¿sí? Y entonces están diciendo que hay palabras proféticas para Jesús y que se cumplieron solamente en Jesús. Y entonces cuando se está viendo esta parte, de repente dicen, David escribe que quien iba a ser el Hijo de Dios no iba a haber corrupción, y toman este ejemplo. Pero lo que en esta mañana nos tiene que llevar a ver esto, dice, porque la verdad David, habiendo, ¿qué dice? Servido. ¿Habiendo qué? Servido. ¿A quién? A su propia generación. ¿No se supone que David era el rey? ¿No se supone que entonces al rey se le sirve? ¿No se supone que ya el monarca, como que a veces tenemos la idea de que ya no hace qué? Absolutamente nada, ¿sí? A veces tenemos ese concepto de entender por qué dice la palabra del Señor que un rey le sirvió a su propia, ¿qué? Generación. ¿Estamos aquí? Ahora, ¿qué hizo David para que en este caso se escribiera en esta parte de la Escritura este detalle? Ahora sí, vámonos a Primera de Samuel, por favor, en el capítulo 22. Vámonos. Ahora, yo quiero que ustedes vean esta historia, porque cuando nosotros analizamos qué es lo que tenía David en su corazón, David ya vivía en el palacio del rey. David ya era una persona ungida por Samuel para ser el próximo rey. David ya estaba en un momento dado de su vida, ya había logrado derrotar a un gigante. David era una persona que empezaba a ser reconocida.
Acuérdense cuando él regresa cantan las mujeres, Saúl venció a 1000, David a su ¿qué? 10,000, ¿sí? Pero de repente la historia en David le da un cambio muy, muy drástico. David se envuelve en un problema con su propio suegro. Y ahora este hombre tiene que salir huyendo porque su suegro lo quiere ¿qué? Su suegro lo quiere matar. ¿Su suegro lo quiere qué? Lo quiere matar, ¿sí? Tú entiendes que cuando hay gente envidiosa y todo eso le caigas mal, pero que dentro de tu casa alguien te tenga envidia, como que no checa, ¿no? ¿Verdad? Pero se dan casos. Digo, son casos de la vida real. ¿Ok? Primera de Samuel, por favor. Capítulo 22. ¿Ya lo tienen ahí? Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva, ¿de qué? ¿Huyó a dónde? ¿A la cueva de dónde? De Adulam. Ya está huyendo, ustedes leen en su casa el capítulo 21, y ya David se había despedido de Jonathan, le dice, sí, vete porque mi papá ciertamente te quiere matar, entonces ya vete. Pero en esa huida, David llega a un lugar que él ya había antes descubierto. No nada más es así de que a dónde voy, todo, no, ya lo había descubierto David. Les voy a recomendar que bajen en YouTube la cueva de Adulam, y es muy interesante la cueva de Adulam. Es un lugar donde en un momento dado es como un hoyo en la tierra, no es como una caverna, ¿sí? Es un hoyo en la tierra, pero que tiene muchas salidas por muchos lados. Y nada más la persona cabe a ese lugar arrastrándose. El hoyo es muy grande en la cueva, pero cuando tú le encuentras de cómo era posible de que David podía escaparse de ese lugar cuando Saúl ya había llegado un día, y cómo le iba a hacer, es que había muchas saliditas, pero la persona se tenía que arrastrar. Ahora, pero póngame atención en esto. David sale de la casa de su suegro huyendo y llega a un lugar que se llama Adulam. Dice, y cuando sus hermanos, ¿sus quiénes? Y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos. ¿Quiénes? Dice, los afligidos. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los afligidos. Y después, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en ¿qué? Y de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 ¿qué? Como 400 hombres. Ahora yo le hago una pregunta en esta mañana. Dice el libro de los Hechos que David le sirvió a su generación. ¿Qué clase de gente le llegó a David? ¿Le llegó lo mejor que tenía? Le llegaron los de Harvard. Bueno, los de las del Valle de México. ¿Qué? O los de la UNAM. Puro porro. O los de la Goya. Son los mismos. Sí. ¿Qué tipo de gente muchas veces queremos ayudar y que nos llegue a nuestra vida? ¿Qué tipo de personas? A veces queremos hasta nosotros escogerlas, ¿no es cierto? De chiquitos, cuando jugábamos en algo que fuera de integrarse a un equipo, queríamos ser los mejores o que nos escogieran, porque nunca queríamos estar en el equipo ¿qué? ¿En qué equipo? En el equipo perdedor. ¿A quién le gustaba estar en el equipo perdedor? ¿Cuántos de nosotros íbamos a veces 10-0 y estábamos en el equipo del 0? Y nos estaban dando una tranquiza de goleada. ¿Y cómo se sentía? Qué buena onda, estamos perdiendo a 0. ¿Sí se sentía bien? No. ¿Por qué? Porque es lo que yo quiero que ustedes vean en esta mañana. Sí, porque el libro de los Hechos dice que David le sirvió a su generación. ¿Le sirvió a quién? A su generación. Ahora yo le hago una pregunta en esta mañana. Cuando tú sabes que Dios te va a respaldar, así sea en el lugar donde sea, Dios va a ir contigo a cualquier lugar.
y Dios de esa palabra la va a hacer que se cumpla. Pero si te mueves del propósito de Dios, Dios no lo va a hacer. Porque Dios, por ejemplo, ¿sí? Dios le dice a Samsón: Samsón, tú tienes una palabra que se le dio a tu padre y a tu madre. No tienes que tomar sidras, no tienes que tomar del jugo de la vid. No tienes que ser una persona que en un momento dado seas borracho, que te gusten las mujeres que no son de tu pueblo. Y tampoco te tienes que cortar el cabello. Y yo quiero que ustedes vean esto que es muy interesante. Samsón está escrito en el libro de los grandes héroes de la fe. A lo mejor el escritor se equivocó, porque dice la palabra: ¿qué más puedo decir? Porque tengo que escribir desde Barak, tengo que escribir de Samsón. Se menciona en los héroes de la fe una ramera, Rahab la ramera, entra dentro de los héroes de la fe. ¿Y qué sucedió? Samsón estaba destinado a ser uno de los mejores jueces de Israel. ¿Y cómo termina sus días? Cautivo, sin ojos, el hazme reír de la gente. Y Dios le permite que en un momento dado él se vengue de sus enemigos. Pero si Samsón hubiese obedecido al Señor, desde hace mucho tiempo la historia de los jueces de Israel hubiera sido diferente. ¿Por qué? Porque cuando Dios quiere algo, ¿sí?, en tu vida, muchas veces nosotros tenemos que darnos cuenta es si estás tú en el propósito de Dios para que se cumpla la palabra de Dios en tu vida. Saúl estaba fallando constantemente. Saúl era un desobediente. Primera de Samuel 15 le dice: los holocaustos no le son agradables a Dios como la obediencia, porque es mejor obedecer que la rebeldía. Y cuando nosotros entendemos esta parte, dice la palabra del Señor que cuando David llega a la cueva de Adulam, le llegan 4 tipos de personas. ¿Cuántos tipos de personas? ¿Cuáles son? Dice, no, primero dice uno, antes de los endeudados, de los afligidos. ¿Qué clase de persona muchas veces es a la que nosotros vamos a ayudar? O vamos a irnos por el lado nada más agradable y bueno, ¿sí? Que no nos cueste trabajo. ¿Cómo es una persona afligida? ¿Le va a contar cosas buenas? Pero a veces, muchas veces llegan momentos en que ya cansa tanto que dicen: ahí viene otra vez. Híjole. Y a veces uno no quiere ni salir a la tienda porque a lo mejor está esperando, ¿verdad? Pero este tipo de personas llegaron a ese lugar donde David se estaba escondiendo. Los endeudados. ¿Qué más dice? Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Ahora dice la palabra del Señor: y David le sirvió ¿a quién? A su generación. ¿David le sirvió a quién? A su generación. ¿Qué aprendieron estas personas que le vieron algo a un hombre que lo está persiguiendo su suegro, y entonces esta persona puede darles algo de valor que él tiene? ¿Sí me está entendiendo en esta mañana, mi hermano? Ahorita vamos a analizarlo. Vamos a ir primero a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo del 31 al 4. Mateo 25, ¿ya lo tienen ahí? Versículo 31 al 34 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de ¿quién? Y se reunirán delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de ¿quiénes?
y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos ¿a qué? Entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿Quiénes son los de la derecha? ¿Quiénes son los de la derecha? Las ovejas. ¿Y quiénes son los de la izquierda? ¿Y si lo hacemos así? ¿Verdad? Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación ¿de qué? Ahora aquí esto es lo que yo quiero que usted vea en esta mañana. Usted decide de qué lado quiere estar. Dios no lo va a poner ahí si usted no decidió. ¿Sigue aquí conmigo? Ok, dice versículo 35 al 36. Sí, voy ahí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparados para vosotros desde la fundación ¿de qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de qué. Fui forastero y me ¿qué? Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me ¿qué? En la cárcel y ¿qué? Y veniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo al rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿A quiénes? Pero ¿a quién está poniendo aquí el Señor? A los necesitados, a los quebrantados, a los afligidos, a los endeudados, a los de espíritu amargado. Esa gente necesita de alguien que sepa que puede llegar a ser bendición en su vida. ¿Sabe cuántas personas en este tiempo están caminando así? ¿Sabe cuál es una de las fantasías del mes de diciembre? El regalo de la felicidad falsa. Porque pensamos que un regalo nos cambia la vida. Y la familia muchas veces se está desintegrando. El esposo le está siendo infiel a la esposa, mandándole mensajes a otra persona, diciéndole: ay, cómo quisiera estar contigo esta noche buena. No manchen, dice uno. Hoy fue la noche más larga de todo el año. ¿No es cierto? Investíguenlo. La noche de ayer a hoy fue la noche más larga de todo el año. Y se llama el solsticio de diciembre, de invierno. ¿Sabe por qué no celebramos Navidad? Porque dicen: es que vamos a celebrar el nacimiento del niño Dios. Cristo no nació el 24 de diciembre. Jamás. Eso está en la escritura. Sin embargo, en las culturas romanas, esta noche, la más larga de la noche, ellos hacían sacrificio a su Dios el sol, para que viniese la luz del día. Antiguamente se creía que la batalla era entre el sol, el día y la ¿qué? Y la noche. Y entonces las personas de repente pensaban que la oscuridad había destruido al sol. Eso era antes. Hoy se los cuento así y usted dirá: no manche, pastor, usted está súper atrasadísimo. Todo el mundo sabemos que la tierra está girando, ¿no? Y hoy se va a terminar el día y mañana vuelve a salir ¿qué? El sol, ¿no? Pero cuando antiguamente se creía eso, entonces empezaron una adoración al sol. Nace por estas fechas esa adoración. Y qué interesante es que nosotros veamos esto, mis hermanos, ¿sí? Que muchas veces las gentes piensan y ya están queriendo que llegue este tiempo, este mes, para celebrar. Y nos cambian
el significado de lo que antes comían, como según la verdadera Navidad, para que ahora en las casas venga un gordo con un traje rojo y hoy es el centro de atención. Duérmanse, hijos, porque si no, Santa no les trae nada. A mí me lo dijeron, hasta que descubrí que los Reyes Magos eran mis propios ¿qué? Padres. Y digo, discúlpeme si le destruyo su idea equivocada. Los Reyes Magos no existen, ni van a venir el 6 de enero, ni Santa llega del 24 al 25. Que se acabe de una vez todo eso que el enemigo ha metido hasta dentro de la iglesia. No podemos poner un árbol que se le da culto al paganismo. Donde antes en lugar de las esferas se colgaban las cabezas de las personas que acababan de degollar. Y como estaban bañadas de sangre, eso es lo que significaban. ¿Ya se está dando cuenta? Y esto es muy interesante que nosotros lo entendamos, mis hermanos. Pastor, ¿y ahora qué le digo a mi hijo de los Reyes Magos? ¿Cuántos años tiene su hijo? Como 20, pastor. Bueno, no nos cansemos de hacer el bien, mis hermanos. Y no tiene que ser diciembre. Vamos a empezar antes de que se acabe este año a hacer la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Vamos a leer del 41, al 46 para ir avanzando. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos, ¿a qué dice? A la vida eterna. Ahí está la forma en cómo nosotros podemos servirle al Señor. No nos cansemos pues de, ¿qué dice? De hacer el bien, porque a su tiempo vamos a recoger lo que cosechamos. ¿Sigue aquí conmigo? Ok, entonces ahora sí, vuelvo a hacer ahora Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, por favor. Primera de Crónicas, capítulo 11. Amén. Versículo 1. Póngame atención en esta historia. Un rey que le sirve a su generación es un rey que va a llegar a donde Dios lo quiere ver. Una persona que Dios lo quiere tener en el lugar que Él quiere. ¿Sigue aquí? ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, dice la palabra del Señor entonces así, dice: entonces todo Israel se juntó ¿a quién? ¿Ya lo tienen ahí? Primera de Crónicas 11, ¿ya lo tienen ahí? No me dejen hablando como loco. Entonces todo Israel se juntó ¿a quién? A ver todos, ¿sí lo tienen ahí? Digan, respóndame por favor. Entonces todo Israel se juntó ¿a quién? A David. ¿En dónde? Diciendo: he aquí, nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo,
Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y David hizo con ellos pacto delante de Jehová. ¿Qué hizo David? ¿Delante de qué? Y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová, por medio de ¿quién? ¿Se cumplió lo que le había dicho Samuel a David? Tú vas a ser el próximo ¿qué? Rey de Israel. ¿No es interesante esto, mis hermanos? Versículo 4. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús. Y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Póngame atención en esto, por favor. Y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. ¿Qué dijeron estos moradores de Jebús? No entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión. ¿Qué tomó David? A ver, ponga atención en la lectura. Dice, ¿qué tomó David? ¿La fortaleza de quién? Que es la ciudad de David. Y David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por eso se llama la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro. Y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo. Y Jehová de los ejércitos estaba ¿con quién? ¿Con quién estaba Jehová? Con David. Ahora David han pasado 13 años desde que es ungido rey. ¿Cuántos años? 13 años. David a los 17 años llega a ser una persona más del ejército de Saúl. Saúl no le había cumplido la promesa de darle a su hija la mayor. Le da a la menor, la que se llamaba Mical. Y se lo da nada más como premio de consolación. Ahora, póngame atención en esto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque si entonces en un momento dado, ¿cómo se llamaba el hijo de Saúl? ¿Cómo se llamaba el hijo de Saúl? Jonathan. ¿Quién iba a ser el próximo rey si moría Saúl? Jonathan. Y si moría Jonathan, ¿quién iba a ser el próximo rey? No. Quien se había casado con la hija mayor de Saúl. Y no era Mical la mayor. O sea, Saúl por todos lados quería quitar el propósito de Dios en la vida de David. David estaba con una promesa de parte de Dios. Pero había un hombre que se estaba dejando usar por el enemigo. Y ahora esta persona no le servía ya al pueblo de Israel, le estaba sirviendo sus propios intereses. ¿Sí está entendiendo en esta tarde? ¿Sí? Y como Dios ya se había dado cuenta de eso, Dios estaba buscando un hombre conforme a su ¿qué? Conforme a su ¿qué? Corazón. Y ese muchacho se encontraba cuidando ovejitas. Ese muchacho era un insignificante. Y este hombre fue formado. Dios lo forma en base a ser perseguido. Por fuego lo tiene que pasar. ¿Qué hacemos cuando nosotros estamos en situaciones así? No entendemos que Dios tiene un propósito en nuestra vida. Y no sabemos cómo enfrentarlo para que eso que ahora el enemigo está usando, ahora se convierta en una bendición para mis generaciones. ¿Lo estás entendiendo en este día? David se pudo haber desesperado, pero aguantó 13 años para que esto se cumpliese en la escritura. Lo más interesante de este pasaje es que el escritor describe a la gente con la que después llegó David a este lugar. Versículo 10. Estos son los principales de los valientes que David tuvo. Estos son los principales de los valientes
que David tuvo y los que le ayudaron en su reino. Wow. Los que un día llegaron a esa cuevita y llegaron llorando y le dijeron: estamos bien endeudados, le debemos a Coppel como no tienes idea. Los que llegaban en un momento dado: mi suegra no me quiere, estoy bien afligido. Aquel cuate que en un momento dado le decías: ¿qué tal el día? Bien, ¿no? Qué bonito tiene ese día, se te queda viendo. Hay gente tan amargada que la gente mejor no prefiere acercársele. Pero el resultado que logró David de tener un corazón que sabía que Dios estaba con él, se ve aquí reflejado. Estos son los valientes que le ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de ¿qué? Y este es el número de los valientes que David tuvo. Jasobeab. Híjole, es que luego hay unos nombres de veras. ¿Hijo de qué? Jabmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Un hombre que mató a 300 personas. ¿Cómo se llamaba? Ay, sí se lo dije. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo Basdamín, estando allí en batalla los filisteos. Y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con gran ¿qué? Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña a David, a la cueva de ¿dónde? Entonces sí estaban, ¿verdad? Desde el principio. Sí, mis hermanos. Sí. A veces el enemigo te va a poner en una cueva, en una situación estrecha. Estamos viendo una serie y meten a un hombre en un lugar tan chiquito, pero mire, 24 horas le ponen un ruidazo para que no pueda dormir. Un mes salen locos de ese lugar. ¿Y sabes por qué? Porque lo único que ves es paredes. El enemigo muchas veces te va a tener que te quedes en esa cueva. Pero si tú dices: por algo Dios me hizo pasar, por algo Dios me puso un suegro así, por algo Dios me está pasando por este tiempo, y lo entiendes que es Dios, Dios va a saber lo que vas a hacer en tu vida. Es Dios, mi hermano, lo que va a hacer en tu vida. ¿Sigue aquí? Ahí lo dice claramente. Son de las personas que llegaron a esa cueva llamada Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones, que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Entonces esto hicieron aquellos 3 valientes. Y Abisaí, hermano de Joab, era jefe de los 30,
el cual blandió su espada contra 300 y los mató, y ganó renombre con los 3. Fue el más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. ¿Eran ignorantes? Estudiaban, se preparaban. Es que para que él llegara a ser un rey, imagínense nada más, ¿qué van a aprender en una cueva? ¿Qué van a aprender de ser prisioneros? ¿Sabe que Pancho Villa, el de la revolución, era un ignorante y dejó de serlo? ¿Sabe dónde se convirtió en una persona que aprendió? En la cárcel de Lecumberri. Se encontró con una persona que le empezó a enseñar a estudiar. Antes de llegar a ser más famoso de lo que después fue, un día llegó a las pirámides de Teotihuacán. Y cuando él las vio por primera vez se asombró y dijo: ¿y la gente que vive aquí, cómo la ha construido? Y él quería encontrarlos todavía. Después empezó a estudiar. A veces piensas que el hecho de que estés en una cueva como la de Adulam no vas a sobresalir. Y Dios te dice esta mañana: no es cierto. Porque cuando Dios te pone en algo y tiene un propósito en tu vida, no hay límites, mi hermano, para Él. Se cumple la palabra de Dios si tú se lo crees a Dios. Si tú te tomas en esta mañana y eso lo conviertes en un coraje para vencer en el nombre de Jesús. No sé a quién Dios le esté hablando en esta mañana, pero antes de que se termine el año tenemos que pensar como dice el Señor: hagamos bien, hagamos bien. ¿Cuánto lo creen esta mañana? Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Caseel. De grandes hechos él venció a los 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. El mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como de un rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y fue nombrado con los 3 valientes, y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. A este puso a David en su guardia. ¿Qué dice? Y los valientes de los ejércitos: Asael, hermano de Joab, Elanán, hijo de Dodo, de Belén, Salmot, Aronita, él es Pelonita, Ira, hijo de Iques, Tecoita, Abieser, Anatotita, Sibecaí, Usatita, Ilaí, Aoita, Maaraía, Netofatita. Híjole, Padre Santo, no le vayas a poner nombre a tu hijo así. Eled, hijo de Baana, Netofatita, Itaí, hijo de Ribaí, de Gabaa, de los hijos de Bejaín, Betanía, Piratonita, Asbamet, Marjumita, Elibama, Salnita, los hijos de Jasén. Ahí están mencionados y vamos a brincarnos porque si no. Ahora pongan atención, versículo 42 ya para terminar. Dice: y con él 30, Hanana, hijo de Macá, Josafat, Usías, Astarotita, Sama, Eliel, hijo de quién sabe quién, Itamá, Moamita, Elied, Obed y Jaziel, Mesobaita. Los menciona. Ahora, póngame atención en esto ya para ir terminando, mis hermanos. A veces nosotros pensamos que en la Biblia, cuando nos mencionan nombres, no tiene nada de importancia. Para Dios sí. Para Dios sí. Para Dios una persona no pasa por desapercibida.
Y a veces pudo haber sido la persona más insignificante para muchas personas. Pero yo me imagino cuando en ese momento David sintió la persecución en su vida y que le pudo haber pasado por su mente decirle: ¿cómo es que Dios me quiso ungir como rey para que me viniera a encerrar a una cueva? ¿Qué clase de profecía te puede dar Dios en este tiempo? Que te diga: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo vas a recoger lo que has cosechado. Llegan momentos tan difíciles en nuestra vida que cuando analizamos y empezamos a darnos cuenta, decimos: bueno, ¿cómo fue el 2024? De ti depende cómo lo veas. De ti depende que en un momento dado tú le creas a Dios y que tú sepas que Dios está contigo, que tú sepas que la mano de Dios, pase lo que pase, te va a cuidar, y que después llegue el momento en que cuando se cumpla la palabra de Dios te acuerdes y digas: ah, es que cuando llegó Abisaí llegó llorando, y hoy es de los 30 que me ayudaron a llegar a ser el rey. Ah, es que conmigo estaba Joab. ¿Y saben quiénes eran estas personas? Eran sus sobrinos. Eran sus sobrinos, muchos de ellos. Pudieron haberse quedado a vivir en otro lugar, pero prefirieron perseguir al tío perseguido. Prefirieron estar buscando a ese tío, que un día supieron que había matado a un Goliat, un gigante. Y que sepan lo que Dios va a hacer en sus vidas. Ahora sí se puede ver a través de la palabra del Señor. Salmo 18, por favor. Salmo 18. ¿Ya lo tienen ahí? Salmo 18. Tiene una descripción este salmo. Quizás aquí no va a pasar en pantalla, pero tiene una descripción este salmo. Antes del versículo 1. ¿Sí tienen esa descripción en su Biblia? ¿Sí? Dice: al músico principal. ¿Quién es? No, sí, pero ¿quién es? El músico principal, ¿quién es? Dios. Al músico principal, salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de la mano de todos sus ¿qué? Y de la mano de ¿quién? Entonces dijo: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿En qué te fortaleciste este año, mi hermano? ¿En qué te apoyaste? ¿Qué te dio ese motivo de pararte todos los días? ¿Los hijos? Porque no hay de otra. Porque se tiene que cumplir con ciertas cosas de la vida, porque si no. David ahora está escribiendo un hermoso salmo, mi hermana, mi hermano. Le dice al Señor lo que realmente todo este proceso. Te amo, oh Jehová, mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi qué. Tres cosas importantes que describe a Dios David. Dice: primero es mi roca fuerte. Pero no cualquier roca, mi hermano. ¿Sabe por qué la iglesia católica se está desbaratando? Porque su roca siempre fue Pedro y no fue Cristo. Nuestra roca se llama Cristo. Él es nuestra roca. Y cuando confiamos en Él, nada nos va a mover. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Castillo mío. Y antes de que se llegue a tomar el castillo, tienen que pasar primero ¿por qué?
por los muros de protección. Los muros son importantes. Y siempre que hay una fortaleza, un castillo, tienes que entender que el enemigo tiene que brincar primero esos muros. Y esos muros van a estar defendidos. ¿Y mi qué? Pero después dice, ahora eres mi fortaleza mía. En él, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Ahora ponga atención del versículo 4, dice, me rodearon ligaduras de muerte. Y a lo mejor este año ni te diste cuenta qué pudo haber pasado. Pero de que Dios es fiel y estás llegando a este término del año, es por Él. El COVID se volvió a soltar, pero Dios nos guardó. Dice la palabra del Señor que aunque la peste ande de día, dice la palabra del Señor que el Señor nos va a guardar en el hueco de su mano. ¿Cuánto lo creen esta mañana? Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él. ¿A qué? La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos, porque el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, y a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo de tu aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de qué. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a las limpiezas de mi mano, ¿me ha qué? Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me ha apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a las limpiezas de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Sino solo Jehová. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios, diga conmigo, es el que me ciñe de poder. ¿Dios es qué? ¿Y qué?
y quien hace perfecto mi camino, quien adiestra mis manos para la batalla, para entensar con mis brazos el arco de bronce. Para David no fue fácil llegar a ser el rey. 13 años pasaron para que se reconociera a David como rey. Desde el día que Saúl lo había ungido hasta el día que todo Samuel lo ungió. Espero que ustedes no se equivoquen. Desde el día que Samuel lo unge como rey, 17 años tenía este muchacho, hasta el día que lo busca el pueblo de Israel para sentarlo en el trono. Parecía lejos. Parecía que en un momento dado nunca se iba a lograr. Parecía como que Dios le había dicho una mentira. Pero este salmo describe, y me gusta esa parte que dice: Dios es el que me adiestra para la batalla y hace que mis manos se enseñen a tirar esas flechas para tensar el arco de qué. No era cualquier arco, era un arco de bronce. Unas flechas salían de ese lugar y Dios lo había capacitado a David. Regrésese conmigo por favor a Gálatas para ir terminando. Súbanse, muchachos, por favor. Capítulo 6. Gálatas 6, por favor. ¿Ya lo tienen ahí? Todos juntos lo vamos a leer, por favor. Dice la palabra del Señor: no nos cansemos pues, todos juntos. No, 6:9, por favor, en cabina. No nos cansemos pues, todos juntos. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El 10, por favor. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Somos la gran familia del Señor. Somos la gran familia de Sebaot, mis hermanos. El enemigo va a querer atacar, pero Dios es fiel. El enemigo va a querer meter muchas cosas en medio de nosotros, pero Dios es fiel. Y cuando le creemos eso, mis hermanos, créame que lo que Dios tiene para nosotros lo va a cumplir, mi hermano. Y quizás ahorita ya te sientas cansado y ya quieres que se termine el año, pero escucha la voz de Dios que en este día no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cosechar. Y cuando tengas la oportunidad, muchas veces que no pase por tu cabeza, no decir: no, ese no se merece una oportunidad. Y cada vez que tengas una oportunidad de hacer bien, hazlo, hazlo, hazlo. Y a lo mejor va a ser la persona que no quieres tú ayudar, pero Dios te va a respaldar, mi hermano. Dios te va a respaldar. ¿Qué hacía David en una cueva? Esperó a los afligidos, a los amargados, a los endeudados. Y él pudo: ¿por qué me traes a este tipo de personas? Y él supo que lo que Dios le había prometido con esas personas. Y cuando salieron de esa cueva, Dios les fue mostrando el camino y los hizo diferentes. Esas personas, para mí, deberían de entrar también en los héroes de la fe. Esas personas deberían de estar escritos su nombre ahí. Esas personas no fueron cualquier persona. Pasaron hambres con David, pasaron fríos en esa cueva, pero de ahí los sacó Dios para hacerlos un pueblo victorioso. Póngase de pie en esa tarde, mi hermano. Por la mente te puede pasar la idea de que no vale la pena. No vale la pena luchar por un matrimonio que ya se está destruyendo. Dile: no es cierto. Lo vamos
vamos a sacar más que vencedor. No vale la pena muchas veces invertir en un hijo que cuando tú lo mandas a la escuela te trae puros 5. Dile en esta tarde al enemigo: sí, sí vale la pena, porque Dios lo va a hacer un gran hombre. A veces el enemigo te va a querer engañar con una situación en la que tú digas: de verdad, ¿qué hago aquí? Pero Dios muchas veces te va a responder, te va a decir: porque te estoy formando, porque te estoy capacitando, porque va a ser como una cueva para ti en este tiempo, pero de ahí tú vas para cosas grandes. Y Dios es fiel, y Dios es fiel, y Dios es fiel. Que se pueda decir de nosotros, de cada uno de los que estamos aquí, como dice Hechos 13: David le sirvió a su generación. David le sirvió a su generación. Yo quiero en un tiempo después ver, decir: ay, mi abuelito nos enseñó esto. A lo mejor ya no era como nosotros pensamos, pero su enseñanza hoy nos tiene aquí. Yo no quiero ver a mis nietos en el alcoholismo, en la drogadicción, en que nada más les guste lo material. Yo quiero ver a mis hijos y a mis nietos servirle al Señor. Yo les he dicho a mis hijos: si alguien te va a pagar bien, ese es Dios. Porque como padre yo te puedo fallar, pero tú, cuando te entiendas que le estás sirviendo a un Dios real, Dios es fiel. Dios es fiel y jamás te va a abandonar. Jamás. Hoy es un tiempo que podemos empezarle a decir: Señor, todavía no se termina 2024, pero ya dame la oportunidad. Dame la oportunidad, Señor, de servirle a mi generación, de hacer las cosas, Señor, bien. Y que en ese tiempo, en esos momentos, Señor, se puedan corregir muchas cosas. Cierra tus ojos y dile en esta tarde: Padre, aquí estamos. Me siento así, me siento cansado, me siento defraudado, me siento utilizado, me siento que ya no quiero terminar, Señor. Me siento que ya no quiero avanzar. Pero en esta tarde, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, que tu Espíritu Santo me envuelva con poder y saque fuerzas de debilidad, Señor, en el nombre de Cristo, Señor, para que yo pueda, Señor, entender que por lo que estoy pasando, Señor, es para que tú me hagas fuerte, para que tú me hagas hábil, para que tú me hagas una persona, Señor, con mejores capacidades. Y lo que ahora yo veo malo en mí, Señor, se convierta, Señor, en un arma poderosa para la gloria y para la honra tuya. Y Señor, y que lejos de pensar, Señor, en algo que no puede ser útil, hoy yo termine diciendo: Señor, estos días que le quedan al 2024, yo sirvo porque sirvo para Dios. Y yo sé que para la gloria del Señor, de esta cueva, Dios me va a sacar, porque Él tiene destino grande en mi vida. Señor, escucha a tus hijos en esta tarde, Padre Celestial, y consuela sus corazones. Tráeles paz, Padre Celestial. Tráeles alegría, Señor, en el nombre de Jesús. Que ellos sepan, Señor, que en ningún momento han caminado solos, que en ningún momento tú los has abandonado. Que ellos sepan que nunca, Señor, has dejado de escuchar su oración. Todos los días tus oraciones suben delante de ti y tú las estás escuchando, Señor. Así que en esta hora, Señor, en el nombre de Cristo, hay sanidad, hay libertad, Señor, hay paz, hay consuelo. El llanto se convierte en alegría, Padre Celestial, y todo va a ser para honrarte y para glorificarte. Gracias, bendito Dios. Recibe la gloria y la honra.
Bendito eres. Sí, Señor. Que habitar en la eternidad. Vamos a adorar.